De todas formas va a haber Sí, gente pues sí, que llega más tarde. siempre largamos. Sí, Y vale. ahora arrancamos. Arrancamos. Bueno, yo quería agradecerle a todos que hayan venido con este calor y traten de acomodarse como puedan para que se vea bien la pantalla y no perderse nada de lo que va a decir Eugenia. Bueno, también le quería agradecer muchísimo a Eugenia. Pasen. Que nos visite hoy, que nos cuente sobre su vida, cuándo aprendió a navegar, vino navegando desde Bélgica y bueno, ahora nos va a contar todo y que estamos todos ansiosos por saber. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. El inicio de esta historia. Esta historia empieza allí con esa pequeña cicatriz en la huella de mi seno. En el 2015 me diagnosticaron un cáncer de mama. Y bueno, en ese momento nunca me había planteado que un día pudiera morir o que pudiera tener una enfermedad que fuese tan grave. Al momento que me iban a operar, viene siempre una enfermera a dar un poco más explicaciones y acaba y me dice, bueno, ¿quieres que le diga algo al cirujano? Digo, bueno, si es posible que no me quite los gangliones axilares porque yo soy navegante y también me gusta mucho pintar y me sería muy difícil perder la movilidad del brazo derecho. Entonces la señora me contesta, ok, tú navegas, ¿a dónde está tu barco? Mi barco está en De Geen. Digo, bueno, el mío, que no era mío en ese momento, está en Costgeno. Y yo estaba muy tranquila que ella iba a pasar el mensaje al cirujano. Al día siguiente me levanto después de la operación, porque uno entra en operación y no sabe si va a salir con seno, sin seno, con ganglión, no sabe. Cuando me despierto, tengo mi seno y también el cirujano escuchó la enfermera y me dejó los gangliones axilares. Pero tuve la mala onda que el tipo de cáncer que tenía era muy agresivo y aunque fuese muy pequeño ya se estaba regando. Entonces el cirujano dice, bueno, yo escuché tu pregunta, pero vas a tener que hacer un tratamiento más fuerte de lo que habíamos planteado al inicio. Así fue que empezaron 7 meses de tratamiento, quimioterapia, radioterapia y aún ahora hormonoterapia. Mismo si eso iba a ser unos momentos muy difíciles, no me podía dar cuenta en ese momento que ese mismo tratamiento me iba a traer muchas cosas buenas en mi vida y eso es lo que les quiero contar hoy. Nunca me imaginaba en ese momento que un día llevaría un barco desde Bélgica hasta Argentina y aún menos en solitario. Esta historia siempre empiezan y me gusta mencionar la gente que me ha ayudado y me ha apoyado, porque aunque esté navegando en solitario, uno se encuentra gente que la pone en el camino que uno toma. Entre otras, la primera es Camille, que es una amiga francesa que había conocido un año antes de mi enfermedad y ella misma había estado navegando por 10 años en el Atlántico Norte y después se quedó enamorada de Flores y se instaló en Flores. Y nos hicimos muy, muy amigas. Ella siempre muy entusiasmada, nada es un problema, todo es posible. Cuando vio que me sentía bastante cansada después de los tratamientos, me dice, bueno, yo en Bélgica no te puedo ayudar, pero si tú tienes tiempo, vente a vivir con nosotros, con mi familia, en los Azores, que ahí yo sí te puedo apoyar y ayudar. Así fue como me fui a vivir después de los tratamientos en Flores, en los Azores. Para los que no conocen, Flores es una de las islas donde mucha gente llega cuando hace la travesía del Caribe para Europa, pasan por los Azores. En general Horta, pero también Flores. Y Camille, como a ella le fascinaba navegar, siempre acogía a todos los navegantes, iba a buscar a ver si necesitaban de algo. Así fue como conocí los 3 chicos que están ahí,
que un día me llama y me dice, porque habíamos convenido que yo hacía todo como si estuviera en la familia. Un día estaba cocinando y me llama y me dice, bueno, hay comida suficiente para tres chicos hambrientos. Digo, sí, sí, cómo no. Bueno, entonces les dice, vengan a comer con nosotros. Así conocí a Theo, Julien y Norman, que eran tres jóvenes, más o menos 30 años, que se habían lanzado en un viaje a la vuelta del mundo en velero sin mucha experiencia. Habían seguido en un par de cursos, otros habían hecho un poco de vela ligera, pero no tenían muchísimas experiencias. Y cuando nos conocimos, no dejamos de hablar. Y hablamos, y me di cuenta que, en fin, si ellos podían, ¿por qué no podía yo? Ellos tenían una cierta experiencia. Me invitaron a su barco, pero cuando hubo una tormenta tuvieron que irse, y al irse me puse a llorar. Y mi amiga Camille me dice, ¿pero por qué estás llorando tanto? Digo, bueno, de cierta forma se están llevando el sueño que yo tenía, porque yo había tenido ese sueño de hacer una vuelta del mundo. Ahí viene la otra persona, Eric, que era mi exnovio, con quien íbamos a hacer un viaje juntos en su velero, pero nos separa, la enfermedad hizo que nos separamos. Y yo lo llamé, y porque cuando estaba en tratamiento, preparaba el barco y todo, estaba muy activa, pero bueno, nos separamos. Y le digo, bueno, ¿tú sabes qué? Yo creo que al final sí me voy a comprar un barco. Ah, bueno, ¿por qué no te compras a Julia, que era el barco que tengo ahora y que era el barco que habíamos preparado juntos? Y digo, bueno, ¿lo dices en serio? Bueno, no sé, déjame un día o dos y después te digo. Bueno, yo no dormí de la noche y al día siguiente lo llamé y lo digo, bueno, yo compro Julia. Digo, pero te había pedido un par de, digo, sí, pero es que estoy muy seria, yo de verdad quiero comprarte el barco. Ok, muy bien, te vendo el barco. Ya tenía un barco, pero en ese momento tenía como experiencia haber seguido cursos una vez o dos al año y seguir como tripulante con mi exnovio o amigos, pero no era que estaba una gran navegante que sabía navegar muy bien. De repente tenía un barco y nunca había sido capitana de un barco. Así fue como me estuve en Senegal, unos amigos de mi amiga Camille. Él era skipper y me dijo, bueno, vente que yo te voy a explicar cómo puedes volverte capitana de tu barco. Bueno, el señor era Córcega y vasco, y yo soy con un carácter muy fuerte. Yo soy belga panameña, hija de diplomática, que es el carácter opuesto, muy en el compromiso. Un día se me levanta y me dice, nunca he tenido una alumna tan mala como tú. Y digo, es que no me escuchas, cada vez que te digo algo te justificas, ya yo no puedo más estar contigo. Digo, bueno, entonces me voy. Y no era lo que quería decir, pero me tienes que escuchar. Y ahí tuvimos una charla muy larga, porque yo no me había atrevido a decir que después de haber estado 7 meses en Flores, cuando llegué a Senegal, era la primera vez que pasaba 2 meses sola, sin nadie, y que eso me había estresado mucho, porque apenas un año antes todavía estaba en tratamientos y llegué muy, muy cansada. Entonces tenía muchos problemas de concentración y no lograba entender. No era que no quería, pero es que estaba muy cansada. Bueno, me dijo, no te preocupes, ahora que ya yo sé, vamos a hacer un curso menos fuerte, pero lo único que te quiero decir es que tienes que aprender a tomar el manejo de tu barco. Es la única cosa que tienes que aprender, y tomar las decisiones tú, y no siempre esperar que otra persona tome las decisiones en tu lugar. En realidad eso fue todo mi curso de 3 semanas. Y ahí se me fue la onda. Bueno, eso, sí, ya. Que en ese momento me di cuenta que era una muy linda oportunidad, porque si yo volvía a lo de mi enfermedad, era como una metáfora muy linda de saber que era tomar el mando de un barco, era tomar el mando de mi vida después de haber perdido mucha confianza en mi cuerpo, en mí misma. Era una forma muy linda de volver a echar adelante.
así fue. Y en ese estado llegué a Bélgica a buscar el barco que era mío. Mi exnovio entonces me explicó todo, pasamos 3 días y después me dice, bueno, lo pongo en su lugar. Digo, no, yo soy la capitana, yo lo pongo. Bueno, estaba muy, muy nervioso pensando, imagínense que mi primera maniobra me falle, pero no me falló, me fue todo muy bien. Pasen y Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, cuando compré el barco, al inicio todos mis amigos estaban muy entusiasmados, todo el mundo venía a visitarme, navegábamos mucho, pero después de 2 o 3 semanas se les pasó el entusiasmo y quedé yo sola en la marina donde yo estaba, sin que nadie viniera más. En esa marina yo tenía varios amigos y uno de esos sabía que no me gustaba esa situación de estar en el barco y de no poder navegar. Y él navegaba en solitario, entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar a navegar sola porque tú eres capaz. Y un día me dice, bueno, yo mañana salgo, ¿por qué tú no sales con tu barco? Yo salgo con el mío, yo te ayudo a salir y si necesitas algo me quedo cerquita y cualquier cosa yo te vengo a ayudar. Así que toda la noche me puse a pensar muy, muy nerviosa y digo, bueno, es la oportunidad, hoy la tengo que tomar. Y así fue que a la mañana me fui sola. Él me vino a soltar las amarras y me fui y esa fue toda la primera vez que estaba navegando sola. No se pueden ni imaginar la alegría que esa era para mí porque con lo de la enfermedad nunca había pensado que eso fuese un día posible. Desde allí estuve navegando mucho en esa zona que se llama Zeelandia, que es el sur de la Holanda, que en realidad lo que ven allí son dicas que han construido porque en el 56 hubo grandes inundaciones y construyeron esas dicas y cerraron todo. Quiere decir que toda esa zona son ex brazos de mar muy grandes, pero que ahora son muy tranquilos porque no hay corriente. Entonces es un lugar muy bueno para aprender a navegar, es muy, muy, muy seguro. Como mis amigos veían que yo estaba muy entusiasmada, a veces venían a navegar conmigo cuando había más viento, 6, 7 Beaufort, para yo poder aprender a navegar. Pero muchas veces lo que hicimos es que íbamos en grupos, todos juntos, y yo iba sola en mi barco y ellas iban conmigo. Así es que yo cada vez me atreví a ir más lejos con esa situación. También pasar las esclusas, porque hay que pasar muchas esclusas. Fue otro amigo que me enseñó cómo pasar las esclusas solas. Después de eso, me atreví a salir una semana de navegación sola. Bueno, una semana de navegación sola. A ver si. Me fui a navegar una semana sola, sin que hubiese nadie a mi costado, para ver cómo yo me sentía. Ahí estoy volviendo a mi puerto y en esos lugares son muy estrechos, tenía que orzar mucho. Al final mando un mensaje a un amigo mío y a Norman, uno de los 3 chicos, y le digo, bueno, tuve que orzar 32 veces y me fue todo bien. Y él solo me contesta, si hubieses estado en el mar, no hubieses tenido ese problema. Digo, bueno, ya sabía cuál era mi próxima meta. Mi próxima meta era darle la vuelta. Yo estaba aquí, darle la vuelta por el exterior de isla y volver a entrar. Yo tranquila porque ya había hecho eso una vez con unos amigos y pensando yo siempre voy a tener la costa a 2 o 3 millas, entonces no hay problema. Da la casualidad que era verano y que justo ese momento, cuando ya había salido y que no podía dar vuelta, cayó neblina y no veía más nada. Entonces me puse a reír, digo, bueno, lo voy a tener que hacer sí o sí. Pero como ya habíamos hecho esa navegación, me fue muy bien. Esa experiencia entonces me ayudó a tomar otra decisión, a hacer un viaje más largo
de 3 semanas yendo por el mar y sola, y a zonas que yo nunca había navegado sola y que no conocía. Yo solía preparar todo en un cuaderno y describir todas mis etapas para que si me pasaba algo yo solo necesitaba ver mi cuaderno y ahí ver, ok, estoy ahí, tengo que hacer eso. Y eso es algo que aún hago ahora, lo estoy haciendo mucho. Y así fue descubriendo nuevos puertos que cada vez me sentía más orgullosa de llegar a hacer cosas más grandes. Además, lo bonito de Holanda es que uno va descubriendo paisajes muy lindos. Entonces, cuando me sentía muy cansada, pasaba unos días descansando y aprovechando de los paisajes. Así llegué. Chicos, si quieren de afuera pueden tirar sillas y ponerlas acá adelante. No sé si los que están afuera escuchan, pero pueden pasar más adelante. Está fresquito los que están afuera. Una pregunta. ¿Estas salidas que hiciste primero de 2 o 3 semanas, parabas en algún lado? Sí. No, yo paraba. En todos esos lugares yo paraba. Eran navegaciones de 30 millas más o menos, de que en 5 o 6 horas en general lo lograba hacer. De día, sí, todo de día. Sí. Y así llegué hasta Ámsterdam, que fue como un momento muy grande llegar de barco a Ámsterdam. Esa experiencia me permitió ver que en realidad yo era capaz de navegar sola sin tener a alguien que estuviese cerca de mí, que cada vez me usaba más. Yo hacía algo y estaba con miedo, pero después lo intentaba, me iba bien y decía, ok, bueno, próxima etapa puedo hacer eso. Y así fue aprendiendo cada vez más. Y eso es lo que decía, que una vez que uno maneja algo, ya no se le olvida. Eso como que entra en el sistema y uno puede seguir aprendiendo más cosas. También mi barco es muy fácil maniobrar sola porque tiene un mástil bastante bajo de 12 metros. Quiere decir que no se necesita muchísima fuerza para izar las velas, desenrollar es muy fácil. Y todo queda muy cerca en el cockpit, entonces cuando uno hace maniobra, uno puede ir sin problemas. Además es un barco muy estable, quiere decir que yo puedo soltar la vara, el timón, ir a frente, volver y hacer todo muy tranquilo. Y es lo que dijo también, cuando uno va todo muy tranquilo, muy despacio, en realidad uno no comete muchos errores. Y en general, yo sentada en el cockpit antes de hacer una maniobra pensaba, ahora voy a hacer tal, y entonces hacía mi maniobra. También era para mí muy importante sentir que cada vez me sentía más fuerte y que lograba concentrarme mejor y mejor, porque al inicio, después de una hora, estaba súper cansada y después poco a poco fui ganando más energías. También me gustó la idea de navegar mucho antes, porque hay veces que alguien compra un barco y después prepara el barco y después de un año sale. Yo lo hice a los puestos. Yo preferí en esas aguas bien protegidas navegar mucho, porque así fui viendo lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo que quería mejorar. Y también cuando me di cuenta que de verdad quería pasar a un nivel más alto y hacer una travesía oceánica. Después de esa experiencia me puse un guincho de ancla eléctrico que no tenía, puse más batería, instalé un timón de viento, puse una nueva Genoa, puse un stay amovible y velas, revisé el motor, reforcé la base del mástil, busqué para tener comunicación satelital y instalé un sistema de paneles solares. Un año después de haber empezado a navegar en las aguas interiores, me decidí a hacer el gran salto que había hecho la promesa a mi amiga Camille, que yo iba a volver a visitarla en barco. Entonces iba a ser mi primera travesía desde Cartagena hasta Flores, a donde estaba mi amiga.
Bueno, eran como 1300 el punto más largo desde Falmouth hasta Flores y después, no sé, 600, quizás, no recuerdo. Y bueno, ya la foto es a mí me gusta dibujar y un día antes de ir estaba dibujando mi timón pensando, bueno, esa va a ser mi compañera para todo ese tiempo. También era un poco especial porque en realidad 2 o 3 días antes de irme, mi mamá me pidió venir a navegar conmigo porque estaba muy preocupada y quería ver cómo había cambiado yo el barco. Así es que por un día con viento bien tranquilo nos fuimos a navegar, todo nos salió bien, estábamos charlando y esos lugares tienen la desventaja que como tienen curvas, el viento cambia mucho y como hay árboles, el viento cambia. En una de esas cambió el viento, entonces orcé, pero no me di cuenta que venía un buque enorme y que me iba a aplastar. Entonces yo vi el buque, había orzado y después digo, bueno, si vuelvo a orzar y me pongo la proa al viento, se va a parar el barco. Entonces justito me logró. Y me volteé, vi a mi mamá, digo, me va a decir, no te vas, y me dice, me has demostrado que en situaciones de estrés te quedas muy tranquila, vete tranquila, que yo me voy a quedar tranquila. Entonces, con la bendición de mi mamá, me fui. Y bueno, se tienen que dar cuenta que ese momento yo todavía solo navegaba 30, 40 millas y fui dando el costado de la costa belga y todo era desconocido, entonces cada vez tenía que preparar las navegaciones. Después también tenía que empezar a navegar de noche, porque si quería llegar a Flores, de día nunca iba a llegar. Entonces empecé a hacer navegaciones de noche hasta llegar en Francia. La próxima etapa era, también yo había navegado siempre al costado de la costa, pero sí, quería ir a Flores, tenía que ir más allá. Entonces crucé desde Francia hasta Inglaterra y en ese momento era la primera vez que no veía tierra. Entonces era como un momento muy... Era un momento muy emocionante para mí de dejar una tierra atrás sin ver nada y para llegar a otro lugar con tener tierra. Y además en la Manche, no sé cómo se dice, La Mancha, hay una regla que uno tiene que cruzar las zonas de tráfico a perpendicular, que muchas veces eso nos hace hacer unas trayectorias un poco extrañas. Yo ahí estaba atravesando esa zona que sin problema, que era lo que más me asustaba por la presencia de los buques. Pero en realidad no me di cuenta que el problema iba a venir después, porque yo llegué, tuve que bajar para poder tomar con buen ángulo y con buen viento, atravesar en perpendicular, pero no había visto que aquí había ese cabo y que había un efecto de cabo muy importante y que me encontré con 40 nudos de frente por el efecto de cabo, que era para mí mi primera experiencia. Pero como les decía, yo cada vez preparaba todo y sabía exactamente lo que tenía que hacer y pude sin problema bajar la vela y tenía que pasar una esclusa y así estaba mi barco al día siguiente y yo cuando llegué al puerto muerta me dormí y había pasado con muy poca agua, pero todo me había ido bien. De Eastbourne también a veces uno aprende haciendo errores, bueno, no siempre en realidad. Yo había salido de Eastbourne, que es el lugar que se encuentra aquí, y al momento me había salido con un poquito de viento a contra y un poquito de corriente en contra. Salí un poco más temprano pensando, no hay un problema, después de un momento el viento va a ir a favor y la corriente también. Pero cuando llegué a la punta veía que no avanzaba. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? O sigo y no avanzo, o bien vuelvo. Digo, bueno, vuelvo. Llegué de vuelta a la esclusa, escondiéndome con miedo que todo el mundo se burlara de mí. Y los barcos al lado me dicen, no, tomaste la buena decisión.
nosotros estuvimos luchando contra el viento y la corriente por muchas horas, hiciste muy bien. Al día siguiente volví con buenas condiciones y la señora que me había acogido llega. Yo salí como a las 5 de la mañana pensando, nadie me ve, no me paso de las penas. Y sale la señora, you brave girl, you're leaving now. Y dice, oh, bueno, ok, chao. Pero bueno, como ven, estaba feliz y me fue muy bien en esa navegación. Ahí seguí yendo hasta llegar a Leamington, donde se encuentra el varadero que construyen los Contesas, y que fue un momento muy emocionante de llevarles mi barco y me trataron muy, muy bien. A partir de ahí, bueno, todavía yo tenía esa meta de ir hacia las Azores, pero en ese momento no había hecho más de 60 millas por día, a ese no iba a llegar a ningún lugar. Entonces fui alargando mis trayectos y en vez de 60 fui a 90 millas navegando de noche también de noche, y también me di cuenta, porque lo que me asustaba eran el tráfico, los pesqueros, y me di cuenta que en esa costa, cuando uno se alejaba de la costa, había menos pesqueros y en realidad me iba mejor y lograba tomar unas siestas pequeñas. Así fue como llegué a Falmouth, que era bastante al oeste en Inglaterra, con la pregunta, ¿sigo o no sigo? Porque en todos esos puertos hay mucha gente muy simpática que me dice, no, ¿estás segura tú que vayas sola? Vas a alucinar, es una locura, no hagas caso. Y después otros que dicen, no, tu barco está muy fuerte, vas a ir, no vas a tener ningún problema, dale, échate para adelante. Bueno, un momento llegó un barco que venía de los Azores y que me empezó a contar todos los problemas que había tenido. Y le digo, bueno, disculpe señor, puede ser que usted haya tenido todos esos problemas, pero a mí no me sirve nada que me cuenten. Así es que yo me fui a mi barco y digo, bueno, ahora voy a ver cómo me siento, y decidí que me sentía lo fuerte suficiente para echar ese gran paso. Así fue que me fui por la primera vez, como decía, 1.300 millas, sin haber nunca pasado una noche en mar sola, y me lancé. Yo tenía un plan B, digo, yo me lanzo, si dentro de 2 o 3 días siento que no hay problema, si siento que no lo soy capaz, yo siempre puedo volver hacia el este e ir a Francia, pero si en 3 días siento que manejé todos esos temas del cansancio, de la comida, sin problema, entonces yo voy a seguir. La primera noche me fue bárbaro, dormí bien, cada 1 hora me despertaba, había salido con una buena ventana de viento que me venía del noroeste y yo tenía que ir hacia el sureste, entonces estaba perfecto. Pero en camino, como ustedes saben, las previsiones siempre cambian, así es que al tercer día ya venía una previsión muchísimo más fuerte. Digo, bueno, vamos a intentar y ya veremos. Al día siguiente me desperté en el suelo porque el mar estaba tan caótico, porque estaba justo al límite entre el plateau, el continente, el plateau continental de la plataforma, gracias, la plataforma continental que del Golfo de Vizcaya, a donde se forman los mares los más molestos. Justo allí estaba. Y amanecí con la sola pensamiento, me voy a tirar por encima, y así sacaba todo. Pero yo tenía mi teléfono satélite y mi ángel guardián, como le llamo, que era mi exnovio, y lo llamo y le digo, bueno, Eric, tú sabes que tengo 2 opciones. O me tiro por arriba del barco y ya se para todo, o me voy a dormir un par de horas y después veo cómo me siento. ¿Y qué te parece? Bueno, ustedes ya se imaginarán lo que pensó. Digo, bueno, no, vaya tú a dormir. Lo bueno con mi barco es que es un barco muy estable, que yo lo puse bien con la ola, a 30 grados de la ola, el timón de viento estaba bárbaro, no había, las ondas eran bastante largas, entonces yo subía, bajaba y me dormí, y después de 4 horas me sentía mucho mejor. Entonces lo volví a llamar. Yo creo que fueron las peores 4 horas de su vida, y le digo, bueno, estoy todavía viva, todo está bien. Y también justo al momento que me fui a dormir,
me salieron ballenas, delfines. Entonces digo, bueno, yo no estoy sola, todo me va a ir bien. Y así poco a poco me fui acostumbrando a esa situación. A veces no sé por qué no me da. Ah, bueno. Entonces eso es solo para darle un poquito una idea de cómo estaba mi barco. En ese momento ya las ondas habían bajado bastante y la situación la manejaba bastante bien y estaba contenta de estar en el mar. Después, de vuelta, yo llegué casi al oeste de España y miré a las nubes y digo, bueno, es extraño, a mí la previsión me está dando que voy a llegar en zona sin viento, pero cuando voy viendo las nubes no me parece que corresponde a las previsiones. Entonces yo de vuelta llamé a Eric y digo, bueno, estoy en este punto, puedes ver cuál es la situación actual para ver si no me estoy equivocando. Dice, no, tienes toda la razón. Al final la dorsal se bajó hasta España y si ahora vas hacia el oeste, vas a entrar en tormenta. Entonces decidí seguir al sur y pasar por abajo de la zona dorsal. Me enfrenté a la otra situación que temen todos los navegantes estar en zonas sin viento. Yo había tenido hasta ahora muchísimo viento y ahí no tenía mucho viento. Y a ese momento solo tenía velas bastante fuertes, entonces no lograba avanzar muy bien. Había momentos que yo iba a un nudo y medio, entonces me ponía nerviosa y al momento digo, bueno, cuando uno ve eso, digo, relájate, tómatela bien, disfruta de la vida, es un buen momento, es una oportunidad de estar en un lugar lindo sola. Entonces poco a poco tomé esa confianza también de navegar con muy poco viento, que al final si alguien hubiese estado al lado del barco podía caminar y caminaba más rápido de lo que yo iba. Pero me empecé a disfrutar también de esa forma. Y así llegué a Tercera porque decidí después de 13 días de no ir directo hacia Flores, pero de pararme para descansar un poco. Cuando llegué al puerto allí, llamo por el radio al puerto y me dicen, no señora, no puede venir porque el puerto está lleno. Les digo, no, se están burlando. Digo, yo tengo que bajar, ya llevo 13 días sola, tengo que bajar. Bueno, no se preocupe que nosotros les encontramos un lugarcito y ahí me encontraron este lugar. Bueno, eso para mí cada vez iba aprendiendo algo y después de esa travesía me di cuenta que manejaba bien el tema del descanso, que me di cuenta que yo cuando tuve el cáncer tuve la quimioterapia y después de la quimioterapia por 6 meses estaba tan angustiada de volver a enfermarme porque ya no tenía más tratamiento que no dormía, no lograba dormir. Entonces había aprendido a descansar sin dormir y eso creo que me ayudó mucho en la travesía porque yo lograba dormir por pedazos de 1 hora sin problema, 20 minutos y no me afectaba. También no aluciné, lo que todo el mundo me decía, no lo hice. También me di cuenta que mi intuición es bien fuerte y que yo sí confío en mi intuición, que la verdad es que tomo las buenas decisiones. Había otro amigo que me había dicho, ¿por qué no llevas comidas ya todas hechas para así ya no tienes que estar cocinando? Y ese fue un muy buen consejo que me dio. La otra cosa es que yo soy pintora y contemplativa y estar en el mar sola era para mí un encanto y contemplar el mar sola era la cosa más bonita que me podía pasar. Y también en ese momento que yo cada vez lograba concentrar mejor y ir avanzando. Y también tener humor, reírse de uno mismo en las situaciones las peores es lo que más uno lo ayuda. Así fue que seguí yendo hacia Flores, pasando por el famoso Horta,
para los que han ido, el Peter's Cafe Sports, que es bien conocido, en Horta pinté mi barco, que fue bien cómico, porque cuando lo pinté inicio había dicho, ay, hago un barquito, una esquinita ahí escondido, que nadie lo vea. Y como ven, creo que mi inconsciente estaba tan orgulloso que hice un barco lo más grande y lo más vistoso que sea. Pero bueno, así estaba. Así fue como llegué a visitar a mi amiga Camille. Después, en fin, me quedé un año porque de vuelta tuve un problema de salud que me tuvieron que quitar los ovarios porque tenía quiste y con el precedente del cáncer prefirieron quitármelos. Después de eso, de vuelta tuve un momento bastante cansón y bastante depresión. Hasta un cierto punto decidí que no era capaz de seguir y que iba a vender el barco. Pero por suerte, en esos momentos, cuando uno se abre y habla, otras personas me dijeron, pero si ya tú venciste el cáncer, ¿cómo no vas a vencer eso? Así es que de vuelta empecé de cero y haciendo etapa por etapa logré subir la cuesta, como dicen en francés. De ahí decidí volver a Portugal para preparar mi barco para seguir el viaje, porque en Azores no es siempre fácil encontrar materiales, entonces era más fácil estar en tierra firme. Y ahí fue como salí así fue como salí de Santa María, que es la isla que está más al este de los Azores, con muchísima más experiencia, más tranquila. Y me di cuenta que también cuando había salido era de nuevo, la previsión era buena, pero en camino cambió de vuelta. En zonas que iba a tener sin viento me anunciaban 50 nudos, pero sin problemas decidí bajar hacia el sur para evitar todo el mal tiempo y así llegar sin problemas. Eso fue después que bajé, que también había comprado, cuando había vuelto a Bélgica en el tiempo que estaba en Azores, me compré una vela, un Jennaker en enrollador y que me permitió pasar esos momentos que temía tanto de poco viento sin ningún problema. Y así llegué al Cabo San Vicente y llegué de vuelta al continente. Ups. En esa vez era mi segunda travesía oceánica, me di cuenta que estaba con muchísimo más confianza y yo en el tiempo que había estado con mi amiga Camille preparé muchísimas conservas de sopas y eso fue algo que también me gustó mucho. Y también, como decía, lo del Jennaker, tener un Jennaker era muy bueno cuando tenía muy poco viento. Llegando allá tenía nuevos desafíos, porque hasta ahora siempre había ido en marinas, nunca me había atrevido a fondear sola. Y ahí en ese lugar tenía unos amigos y me dicen, bueno, nos encontramos en el fundeo en Culatra. Les digo, bueno, sí, pero a mí no, la verdad, nunca fundé sola y no sé si soy capaz. No te preocupes, tú llegas, si hay un problema, yo me subo al gomón, te vengo a ayudar, ni te preocupes. Y así fue como aprendí a fondear sola. Una cosa era fondear sola con compañía, la otra era fondear sola sin compañía. Como a veces no lo había hecho muy bien, que mi barco se me arrastró, no me atrevía a bajar del barco. Hasta que un día digo, bueno, tengo que hacer algo, no puedo quedarme todo el día en el barco. Entonces, un momento fue la primera vez que me atreví a salir con muchísimo miedo de no volver a encontrar mi barco para ir a la playa y visitar un poco. Pero también descubrí la belleza de estar fondeada en el medio del agua. Hola. Permiso, perdón.
como al final había llegado un poco tarde en el tiempo, decidí irme hacia el río Guadiana. Me compré una nueva ancla porque el ancla que tenía no me daba. Y me compré una rocna porque un día yo vi unas personas llegar a culatra, botar la ancla, subirse al gomón y salir. Digo, ay no, eso es muy injusto. Yo tengo que comprarme la misma ancla. Así es que yo con mi gomón me fui a su barco y digo, ¿cuál es tu ancla que tú te vas así? Me dice, bueno, esta es mi ancla, era una rocna. Entonces me compré esa y después pude comprobar allí yendo al Guadiana que esa ancla funcionaba muy bien. Eso fue más o menos un poco antes, en el 2019, justo antes que la pandemia empezara. Yo no pensaba quedarme mucho tiempo, pero como cayó la pandemia y que cerraron las fronteras, decidí quedarme en el Guadiana, pero también ir más arriba del río, donde no había control de la policía y donde yo podía fondear sola. Y en realidad fue un momento muy lindo porque fue aprender a estar en un lugar solo con lo que uno tenía. Todas mis conservas que tenían me fueron estupendas, tenía bastante comida, tenía agua, me iba a bañar en los ríos. Después conocí a una chica que me fue a comprar vegetales, así que en realidad fue un momento muy, muy bonito estar esos 2-3 meses sola. Y también escribí un libro, como estaba sola, escribí mi libro. Cuando ya las fronteras fueron abriendo, yo volví hacia España, porque yo estaba entre España y Portugal, y en ese momento no se podía navegar, pero cuando abrieron las fronteras pude navegar de vuelta y también acogí a mi familia que no nos habíamos visto en mucho tiempo. De allí decidí que iba a seguir mi viaje, me sentía con bastante confianza para seguir el viaje hacia el sur, pasando por el archipiélago de Madeira, por Porto Santo y también Madeira, que es un lugar muy bonito donde uno se puede pasear mucho y que me gustó mucho. Después, siguiendo la ruta clásica, fui a las Islas Canarias. La ventaja de esa época era que como todavía la gente no se atrevía mucho a viajar, todos esos lugares que normalmente son súper turísticos no había nadie. Entonces yo tuve la bendición de conocer lugares como Tenerife con nadie y en realidad son lugares muy bonitos. También otra isla que me gustó mucho es la isla de La Palma. Ahí decidí, como de nuevo habían abierto las fronteras con Cabo Verde, seguir mi camino hacia Cabo Verde. Y esa travesía fue para mí un encanto porque fue la primera vez que navegaba con los alicios, que mi barco andaba muy bien, lo habían limpiado y todo. Y para mí fue un promedio bastante bueno de bajar hasta allá, las 700 millas, con un promedio de 6 nudos y medio. Después, cuando llegué allí, me di cuenta que eran como al finales del mes de enero y que estaba muy cansada porque también en ese mismo tiempo, desafortunadamente, se había muerto mi tía y nosotros habíamos tenido el cáncer juntas. Entonces, cuando murió, como que me quedé un poco en estado de choque, de pensar cómo ella se muere y no yo. Entonces, no me sentía con mucha confianza. La otra cosa que también había era que en ese momento las noticias eran muy, muy incoherentes. Entra a Brasil, sí, no, te secuestran el barco, puedes entrar, puedes fondear, no puedes parar. Argentina, sí, no. Entonces decidí, bueno, ¿para qué meterme en lío? Y me quedé allí. Pero estuve en unos lugares hermosos y me quedé mucho tiempo en una isla que se llama Tarafal de São Nicolau, donde ahí también fue una experiencia de fondear con 50 nudos, porque ahí como hay unas montañas y que se acelera, fue otro aprendizaje más. Pero la comunidad de pesqueros era muy linda, así es que cada noche nos tomamos la cerveza, me ayudaban a volver al barco, estaban preocupados cuando había 50 nudos, me venían a la playa, me hacían señales para ver si todo estaba bien. Entonces perdí un poco mi corazón, como dicen. También conocí a unos barcos franceses, de artistas franceses, que me presentaron a una gente de una ONG, y esa ONG
como soy pintora y que me gusta mucho hacer arte con niños, me pidieron, ¿por qué no das un taller? Y me gustó tanto que digo, bueno, como no estaba muy segura si cruzar o no, digo, yo voy a Mindelo. Si allí puedo renovar mi visa, yo vuelvo y vamos a hacer un taller juntas. Y así fue. Así fue como hice esos talleres con esos niños. Era todo un poco espontáneo, ¿no? Yo llevaba la pintura, les llevaba papel y nos podíamos a pintar y era una experiencia, me gusta la experiencia de cuando uno llega a un lugar, de no llegar como el turista que consume el lugar de una cierta forma, pero que le aporta algo al lugar. Y esa experiencia fue muy especial para mí. Y los niños ya cada día me decían, bueno, nos vemos mañana, tía, está bien, nos vemos mañana. Y al final me quedé 2 meses pintando con ellos. Yo también les había hecho la promesa de conseguir un lugar para exponer sus trabajos. En el Centro Cultural me ofrecieron exponer su trabajo, que también la gente de la ONG que me habían presentado estaban muy contentos porque se dieron cuenta que esos niños ganaron muchísimo en autoestima y ellos nunca habían pensado hacer una exposición. Entonces fue un momento muy tierno de mucho intercambio. Después fui yendo entre Tarafal y la Mindelo, porque cuando volví a Mindelo preparaba el barco, después volvía, estuvo un poco en un vaivén entre Tarafal y Mindelo, y también fui a visitar otros lugares y yo cada vez me sentaba, sacaba mis acuarelas, los chiquillos se sentaban, ay, nos gusta, digo, bueno, está bien, mañana vuelvo y así fui pintando con muchos niños, que fue una forma muy linda de conocer eso. Entonces, aquí tengo que hacer... Bueno, en ese momento todavía no sabía si iba a atravesar el océano, pero en diciembre dio la casualidad que la situación como que se aclaró y decidí atravesar el océano. Y bueno, ¿cómo se hace atravesar un océano? Se prepara el barco muy bien y a un momento hay que soltar las armaras y en francés dice ya plus qu'à, solo tienes que, porque uno puede preparar, pensar, pero en el momento hay que soltar las amarras e irse. Y eso es lo que pasa, izar las velas sin saber lo que va a pasar uno, pero si no lo hace, no hace ay, no sé por qué se me... Quizás que la red. Bueno, no, a veces no sé si es que la red no está... Bueno, como que sí le gusta más. Y así sale uno de Mindelo tenemos ahí São Vicente y de la otra parte tenemos Santo Antão. Tuve unos amigos que también con mucho miedo me acompañaron lo más que pudieron, pero después de un momento tuvieron también que decidir soltarme y dejarme hacer mi propio camino. Y como ven mi barco por tener 10 metros y 12 metros, en realidad todo es muy bajo, no tiene mucha vela, pero como es un barco diseñado para avanzar bien con la vela adelante, una vez que uno abre la génua completa o la cierra, uno siente enseguida la diferencia. La vela mayor más que todo es para mantener el balance del barco, no desbalancea mucho el barco. Entonces, ay, disculpen, eso cada vez me pasa.
Ya. Ok, entonces así fue como me lancé para mi primera transatlántica. Cuando yo salí, uno de mis más grandes temores era de tener zonas sin vientos, porque el motor que yo tengo es pequeño y yo solo tengo 40 litros de reserva, más 70 en bidones. Entonces 110 litros me daban solo para 2 días de motor. Y como no quería utilizar mucho por tener diésel para la llegada, bueno, en realidad no tenía para un día sin motor y estaba preocupada de tener que pasar las zonas de calmas. Tomé una previsión que me iba a dar viento y normalmente iba a tener un viento hasta 20, 25 nudos cuando iba a soplar un poco más fuerte. Entonces me lancé bastante confiada. Bueno, da la casualidad que da la casualidad que los 25 nudos se volvieron 40, 45 nudos por 2 días y que yo nunca en mi vida había pasado una tormenta en mar. Entonces, en realidad el viento no era tanto el problema es que tenía unas ondas bastante cortas de 4 o 5 metros que estaban cruzadas con otras ondas de 3 metros. Entonces era muy difícil encontrar el balance. Y bueno, yo hice como los libros dicen y como digo, mi intuición me dijo, yo tenía que achicar la vela mayor lo más que podía y solo me puse con viento bien en popa. Y se dan cuenta que utilicé el eléctrico porque en realidad yo estaba sentada ahí de frente y yo lo manejaba, entonces en ese momento casi no dormí. Pero hay una cosa que es muy fuerte que se llama la adrenalina, porque yo nunca pensé que en 2 días iba a ser capaz de dormir media hora y 1 hora y media. La primera vez digo, bueno, tengo que dormir porque si no, no me va a ir bien. También en la noche yo estaba con miedo que estaba alucinando porque veía un pájaro y digo, no, ya estás mal, ya estás mal. Pero al día siguiente, cuando amanecí, el pájaro seguía así. Digo, bueno, por lo menos no estoy alucinando. Y después el viento bajó un poquito por un momentito, entonces me fui a dormir. Digo, bueno, voy a dormir todo lo que pueda. Y después de media hora ya estaba despierta. Digo, bueno, no voy a dormir. Pero al final me fue bastante bien. Así fue como en el camino yo había decidido, un poco inconsciente, ir directo hacia Argentina. Me di cuenta que no iba a ser capaz de hacer y en camino decidí ir hacia Salvador de Bahía. Además, por suerte no rompí muchas cosas, solo se me fue algo con la botabarra, el van que se me soltó. Y entonces quedé con el miedo que se me soltara también la botabarra. Entonces estaba muy ansiosa. Además, como había un mar muy cruzado, era como si estuviese en un match de boxeo, ¿no? Cuando uno le da de un lado a un lado. Y estaba muy, muy nerviosa por eso. Cuando llegué a Salvador de Bahía, me di cuenta que había tomado la buena decisión. Fue un alivio bastante grande. Y era bastante cómico porque, bueno, eso es en francés, así que puedo contar que no había estado por 3 semanas y al final eran 18 días que me tomó. Y cuando llegué allí estaba como completamente, no cómo decir, estaba sorprendida porque de repente veía gente, veía bulla, ustedes se imaginan, era el 2 de enero, toda la fiesta en las playas, la gente pasando a barcos, saludándome y yo estaba un poco muy contenta, pero también como que no me daba cuenta de lo que había hecho porque todavía ahí estaba como arreglando mi barco, sintiendo, bueno, llegué de verdad, sí, todo bien, bueno, no te tienes que preocupar. Entonces, eso fue. Después, como estaba en Brasil, otra cosa que me había
impedido parar en Brasil es que había escuchado muchísima gente decir que era peligrosa, que una mujer sola, que me iban a asaltar, que me iban a matar, bueno, todas las peores cosas que uno puede entender. Yo me di cuenta bastante rápido que era justo el contrario, que como yo era mujer sola, estaban muy atentos conmigo y que al contrario siempre me ayudaban, me pedían en las autoridades, que me decían cualquier cosa, estamos cuenta con nosotros. Entonces decidí visitar un poquito más Brasil, estuve en los Abrolhos y también en camino fui encontrando a gente. Por ejemplo, en Abrolhos conocí a esa chica y nos hicimos amigos enseguida porque tuve que esperar unos días que volviera el viento. Y justo al momento estábamos hablando y ella me pidió, pero ¿cómo es que tú decidiste navegar? Le conté lo del cáncer. Digo, bueno, justo ayer me dijeron que tengo cáncer, así es que habían esos momentos muy especiales de conocer gente así. No, yo no creo en la casualidad. Después me fui con ese Jenaker, se me trabó porque en la noche me tocó una tormenta, lo quise enrollar y lo enrollé mal, entonces me fui a Vitoria, otra gente me ayudó, porque para mí también eso eran novedades, empezar a navegar entre tormentas, no dormir mucho, también como no lograba dormir en la costa brasilera, una vez casi me quedé metida en las redes flotantes esas enormes que me desperté, casi la podía tocar, entonces empecé a darme cuenta que estaba cansada, pero también, por ejemplo, el chico Pierre que me ayudó en Vitoria tenía una boya en buceos, así que así fui viendo lugares y estuve llegando hacia Paraty, donde volví a encontrar otros amigos que había conocido, así es que ese sentimiento de ya no estar totalmente sola como que me volvió a dar más confianza. Y eso fue un momento muy especial porque en realidad saliendo, como yo les decía, para mí el hecho de tener que salir con el tema del viento del norte, que de repente se pasaba al sur, que las ventanas eran muy cortas, que yo no tenía un motor que me permitía ir muy rápido, eso, entonces yo estaba siempre muy ansiosa, muy preocupada y todo el mundo... también la gente que me apoyaba, diga, pon cuidado, entonces ya sentía que como que mis energías estaban bajando. Y les cuento ese momento porque después de haber salido de Paraty, después de salir de la bahía, salí con viento y fue una noche horrible, había un mar completamente desatado, no dormí, habían tormentas, entonces ya cuando amanecí, dijo, ay no, ya no soy capaz, no voy a poder seguir. Y justo llegó ese pajarito como para decirme, no, no te preocupes, que estás andando bien, que te va a ir bien. Y era un momento muy emocionante de ver que uno puede ser frágil, que no hay problema de ser frágil. Y una cierta fuerza es aceptar que uno es frágil y de tomar las decisiones a la medida de la situación en la cual se encuentra. Así fue como fui a Florianópolis, pero también estaba preocupada porque mi visa se me estaba venciendo, las ventanas de tiempo no eran adecuadas, muchos vientos de sur bastante fuertes y me tenía que salir del país. Entonces yo estaba, no, ¿qué hago? Bueno, yo la casualidad que rompí un poquitito una renua y que eso en realidad me salvó, porque cuando fui a la policía me dijeron, bueno, si rompiste algo y que me puedes dar un presupuesto de alguien que lo va a reparar con un tiempo, yo te puedo renovar, prolongar el visa de un par de días. Y ese señor me ayudó porque era toda una burocracia y él me ayudó. Entonces eso me permitió quedarme 15 días más. Igual cuando seguí, no tenía pensado entrar en Río Grande do Sul porque se me había vencido la visa, pero entré igual porque en esa semana anunciaban una sudestada todos los 2 días, entonces no podía seguir. Cuando llegué
allá al club me fui a bañar y escuché un señor Gardelón hablando, che, ¿qué tal? Y todo. Le digo, bueno, ese tiene que hablar español. Le digo, bueno, con mucho miedo, le digo, bueno, Gardelón, señor, yo estoy preocupada porque he entrado en el país, pero en realidad no sé si ir a la policía porque de verdad ya yo tuviera que estar fuera. Dice, tú no te preocupes, nosotros te protegemos, tú no vayas a la policía, quédate desapercibida y si algo pasa van a tener problemas conmigo. Así fue como me quedé 2 semanas más en Brasil con esos uruguayos y argentinos. Después también conocí a Jorge y a Alexander porque decidimos seguir el último tramo juntos y fue para mí también linda experiencia porque yo siempre estaba acostumbrada a estar sola en el mar y saber que estaban cerca fue muy bonito. También tuve un problema con mi motor que no me atreví a ir a fuerte revolución porque el eje estaba temblando mucho, así es que los llamo por radio. Digo, bueno, vayan usted adelante porque yo no me atrevo a ir más que 1200, no estoy avanzando muy fuerte. Y dice Jorge, no, ni hablar, nosotros no te dejamos por atrás, vamos a ir más despacio y así tú sabes que estamos allí. Y eso fue para mí una experiencia bien linda de tener ese apoyo. Y después cuando vi que más había viento, en realidad a veces la situación es difícil. Como les decía, había un poco perdido confianza en mí y ahí dije, bueno, todavía tengo velas, sé andar, hay poco viento, saca tu Jenaker, mismo si hay poco viento, y al final volví a tomar el gusto de navegar con poco viento y avanzar bien. Otra cosa es que yo tenía aquí familia, los Noteboms, que me estaban esperando. Yo solo los conocía por internet, por Facebook. Y mi primo Santiago estaba, aunque no nos conociéramos, me mandaba mensajes, se quedaba desvelado toda la noche para estar seguro que todo me iba bien. Y eso como que me llenó de mucho cariño. Y ahí, por ejemplo, me mandó a las 3 de la mañana, pon cuidado del bajo, Punta del Este. Y cuando llegué digo, bueno, ahora puedo ir a dormir. Y nunca lo había conocido. Así que cuando llegué a Buenos Aires, y que se me acercó una lancha con un hombre de 2 metros, que es en realidad mi primo que yo no conocía, no pude sino llorar porque en realidad eran 4 años que yo había hecho ese sueño de venir a visitar mi familia en velero, que mi papá un día había vuelto de Bélgica encantado, me había dicho, tienes que ir a Argentina, son navegantes, son súper simpáticos, y yo esa idea un poco loca se me metió en la cabeza, ok, yo me voy con mi velero hacia Argentina sola. Y lo logré, y ahí fui acogida por toda esa familia que ya me llevaba más de 4 años esperando y que me acogió a los brazos abiertos. Y les quiero agradecer a todos de haber estado así, a Dina de haber dado. Y ahora en realidad saqué mi barco del varadero, arreglé todos los problemas que tuve en camino y mi proyecto es seguir hacia Patagonia. La charla anterior había dicho no voy más sola, pero entre tanto decidí seguir sola. Porque como sentí que mi barco ahora está mucho más preparado de lo que estaba cuando salí de Cabo Verde, estaba pensando, ¿y por qué no ir sola si tu barco ahora está mucho más fuerte? Así es que ese es mi próximo proyecto. No sé si tienen preguntas. Ahí hay un micrófono. Sí, te lo voy a pasar a vos. Dale. Que se lo des a la persona que te quiera hacer una pregunta. Ok. Así después en la grabación se escucha la pregunta. No sé si alguien tiene pregunta.
¿Qué sistemas de navegación electrónica utilizabas? Yo en realidad ese es el tema había puesto, pero con la luz no se ve. Yo soy muy clásica, tengo mi GPS, con mi GPS y a mí me gusta también el hecho de como antes, bueno, Usar no la carta. usar la carta y ponerme a punto porque me doy cuenta que de noche es una forma que me enfoca mucho y que Es más amplia la visión. sí, y también cada vez tomo el tiempo de ver lo que va a pasar más allá y me doy cuenta que si hay un problema eso me tranquiliza porque me recuerdo de mi última posición, porque como anoté mi posición, si algo tuviese que acontecer, ocurrir, entonces tengo mi posición. También tengo un avionics para las llegadas, eso sí me ayuda porque a veces esas cartas uno no puede estar ya adentro y afuera, Sí, entonces sí tengo el avionics para las entradas, que eso ayuda. ¿Y en algún momento has tenido que usar vela de capa, poner vela de capa, tormentín? No. Como dice mi exnovio, soy pequeña pero concentrada y creo que mi barco es pequeño y concentrado, es bastante marinero. Claro. Porque mismo en la tormenta tenía 2 rizos y corría 5 o 6 nudos, pero yo veía que en realidad cada vez estaba al buen lugar de la ola. Eso era algo que intuitivamente me pareció lo mejor, era seguir la ola para ver qué velocidad tenían las olas para tener la misma velocidad. Y con 2 rizos estaba bien. Tampoco ancla de mar para frenar el barco, No. Gracias por la charla. ¿Tenías un AIS en radar? Sí, un AIS sí tengo. Sí, tenía un AIS. Esa es una de las razones que me dijeron cuando les comenté lo de Falmouth, que había gente que me decía, ay, no vayas, que vas a alucinar. Otra gente me dice, si tienes un AIS que emite, recibe, no hay problemas, puedes ir. Entonces, sí, y es buen sistema. Lo que yo hago muchas veces es que antes de dormir, miro en la pantalla todos los barcos y como tengo muy buena antena, puedo ver barcos hasta 80 millas. Entonces lo que yo hago es que cuando es así, cuando son 20 millas, ya sé que el barco podemos encontrarnos. Si son más de 20 millas, sé que tengo más tranquilidad. Y cuando es así, yo llamo los barcos y ellos siempre les digo, bueno, estamos en ruta de encuentro, de colisión. Ustedes están mucho más lejos, yo estoy navegando, a vela, cuál es su intención. No se preocupe, nosotros cambiamos el rumbo. Y si lo hacen a 20 millas, en realidad no cambian mucho el rumbo, 1 grado o 2, entonces no es tanto un problema. Bueno, los que navegamos solos, siempre tenemos un compañero en el barco, que es el piloto automático o piloto de viento. Sí. Vos ahí mostraste y no hablaste mucho de utilización del piloto de viento, el timón de viento, perdón. Sí, no, el timón de viento, bueno, el timón de viento lo que hay es que cuando estoy en costa, por eso en esta bajada fui más con el timón eléctrico. El problema del timón de viento es que cada vez que el viento sube o baja hay que regularlo. Entonces yo lo que hago cuando es así, cuando estoy en alta mar, no lo regulo y hago unos heces así. Pero me he dado cuenta, al inicio yo lo andaba regulando siempre, pero me cansaba mucho. Después me di cuenta que si no lo regulo tanto, me canso menos y al final acabo llegando al mismo lugar cuando hay mucha agua. ¿Y le tenías más fe al piloto, al timón eléctrico? No, los dos. En la tormenta sí, porque el problema allí que tenía era que tenía las ondas principales eran de atrás, pero tenían ondas que se venían de adelante y que me paraban el barco y el timón de viento no se despistaba, porque a un momento el barco iba bien, venía la onda y el barco iba y yo tenía miedo de quedarme al través de la onda. Y con el otro, por eso no dormí. Con el eléctrico yo miraba y anticipaba, miraba atrás cuando veía que iba, entonces yo lo cambiaba
lo que no lograba hacer con el timón de viento. Y por suerte aguantó, que eso era también la otra preocupación, pero aguantó. Wilson anduvo bien. Yo te quería preguntar un poco cómo era en estos días en alta mar tu alimentación, digamos. ¿Cuál era tu dieta que te resultaba cómoda cocinar a bordo? ¿Cómo lo hacías? ¿Si cocinabas un día para los próximos 2 y dejabas guardado? ¿Cómo era que te alimentabas? No, eso es lo que hacía, que yo antes de hacer hice conservas de sopa. ¿Sabes cómo son conservas? Contanos. Bueno, cuando haces una sopa, la esterilizas en bocales en una olla de alta presión. Y cuando es así, tú esa lo puedes quedarte 1 año, 2 años, 3 años. Y entonces yo prefería preparar sopas, porque las sopas tienen el conveniente que tienen agua, tienen líquido y tienen sólidos, y uno sabe lo que le mete. Entonces yo hacía unas sopas bien fuertes, ¿no? Eso. Y en realidad, cuando salí de Cabo Verde tuve suerte porque los vegetales me duraron casi 2 semanas. Y si no, huevos, muchos huevos y nueces, y ya. Perfecto. ¿Y qué capacidad de agua potable tenés en el barco? ¿Y si tenías una potabilizadora también o era solamente agua potable? Creo que había tomado como 100 litros en bidones. Ok. Y por eso estaba preocupada no tener mucha agua, pero con el tema de las sopas eso me permitía compensar y no utilizar tanto agua potable. Perfecto. Perdón, una pregunta que no sé si viene al caso, pero una pregunta al fin. ¿El piloto automático lo utilizabas de noche o de día? ¿O siempre? No, de noche y de día. Yo casi no. Ah, casi no timoneabas. No. Ah, perfecto. Y cuando dormías, ¿no tenías el problema que es probable que siempre ocurra de algún imprevisto, de alguna cosa flotando a media agua, ballenas o algo así? Eso sí, pero bueno, eso también estuve hablando con gente que iba navegando con 2, 3. No es que uno esté solo o 2 o 3. Si tiene que ocurrir, ocurra. En un momento hay que confiar. La otra cosa que me he dado cuenta también, y en eso mencioné lo de la intuición, es que yo había leído unos libros que daba consejo el Bernard Moitessier, que es conocido, y en su libro él decía, cuando usted va a salir sola, lo que tiene que hacer es acostumbrarse a todos los ruidos de su barco, como hacer una biblioteca de los ruidos, ¿no? Y de tener en cuenta todos los ruidos que uno tiene. Y es verdad, porque cuando uno se va a dormir y que hay un ruido distinto, uno se despierta así. Y eso es algo que para mí funciona bastante bien. Y confiar, hay que confiar. La pregunta viene a los efectos de que yo hice Saint Martin, Panamá, 8 días sin ver tierra, y cuando llegué a Panamá me encontré con un amigo que navega mucho en solitario y me dijo que habíamos hecho una ruta muy peligrosa, que está lleno de containers flotando a media agua. Bueno, eso sí es verdad que cuando estoy en cerca, por ejemplo, yo siempre cuando ven mi rumbo, yo siempre hago un rumbo que me voy de la costa y vuelvo a la costa. Por eso estaba nerviosa en esta situación, porque como había el tema que podía llegar mal tiempo, no lo hice tanto. Ahí dormía mucho menos y por eso me empecé cansando. Había momentos que dormía 2, 3 horas por noche. Entonces sí, eso sí hay que ser precavido. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más que le haya quedado alguna pregunta? El tema de los tiempos que te tomabas para dormir, que eso, ¿habías ya manejado ciertas guardias o era a lo que...? Yo había hecho navegaciones con amigos, con guardias, pero ahí fui aprendiendo de a poco. Era cuando te venía el cansancio, No, digamos. en general lo que yo hacía... ¿O podías? Es que cuando atardecía, al atardecer yo empezaba a dormir.
Y dormía toda una hora, porque en general el mal tiempo llega a las 2 de la mañana y todo. Entonces yo como a las 5 o 6 ya me iba a dormir, pensando, si de repente sale el mal tiempo a las 2 de la mañana, desde las 7 hasta las 2 ya dormí 5 horas. Y eso me ayudó mucho, porque entonces ya sí, cuando llega el mal tiempo no es que uno va a dormir de vuelta. O sea, no hiciste una programación, sino que ibas acumulando Sí. descansos. Y la otra cosa es que me he dado cuenta, soy muy fuerte, físicamente no, pero mentalmente soy muy fuerte. Soy muy fuerte. ¿Alguna pregunta más? ¿Le pasás, Eugenia? Ah, sí, sí. Por favor. Buenas. Buenas. De noche, ¿usaste estrellas? Porque pasaste de un hemisferio No. al otro. Me hubiese gustado, pero no llegué hasta ahí. Eso sí era uno de mis sueños, pero ya eran bastantes cosas para Porque mí. te cambia todo. Sí, bueno, uno sí lo nota el cambio, pero no es que me fui guiando con estrellas, no, eso sería echar mentiras. Pero sí, uno ve el Para cambio. volver, sí. Sí, sí, sí. Yo me hago el cierre. ¿A mí? ¿Acá? Ah, bueno, en principio, agradecerte muchísimo. La verdad que es admirable toda tu valentía, toda tu manera de abordar la vida, ¿no? De enfrentar a veces una enfermedad, es como que es una instancia como de aprendizaje y empezar a dar una vuelta más y ver que se puede salir de otra manera, mucho más fortalecida. Y bueno, nosotros desde la comisión directiva quisimos generar estos espacios, estas instancias, por eso es que pusimos ciclo de mujeres que navegan por el mundo, y porque nos parecía que era interesante poder acercarnos, ¿no? a realidades totalmente, que nos parecen a veces como que son inalcanzables. Y vos de la manera que estuviste relatando, así, en forma no sistemática, cómo fue sucediendo, fue maravilloso. Particularmente nosotros de la comisión directiva te queremos agradecer muchísimo. Queremos agradecer a todos los que vinieron, que son un montón, muchísimas gracias. Queríamos informarles también que bueno, que van a venir otras charlas. Acá la tenemos a Aurora Canesa también, que se ofreció, obviamente siempre con esa generosidad que tiene, a brindarnos una charla. Estamos ahí revisando un poquitito la fecha, seguramente será para el 6, martes 6, ¿vos decís? Vemos. Entonces, justamente para poder que ustedes estén informados, lo que le vamos a pedir es lo siguiente, si están de acuerdo. Vamos a pasar un papel, pongan los mails y nosotros ahí les confirmamos bien la fecha.